Atributos de Dios. Un viaje por las Sagradas Escrituras hacia el corazón de Dios. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Atributos de Dios. Un minucioso e intenso estudio de la palabra de Dios, expuesto por el pastor de la Iglesia Bíblica Reto a la Esperanza en Canarias, Juan Luis Vadillo Romero. Desde el canal cristiano de comunicación Luz a las Naciones, ponemos a vuestra disposición este espacio de radio. Atributos de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Atributos de Dios, todas las semanas en Radio Luz a las Naciones. Bueno, pues buenos días a todos. ¿Estamos bien? ¿Con ganas? Eso es bueno. Pues vamos a poner este tiempo en manos de Dios y que Dios nos ayude a poder comprender un poco más lo que Él tiene para con nuestras vidas y que a la misma vez nosotros también podamos apreciar ese tiempo de gracia que Dios nos está brindando. Te damos gracias, Padre, por ser tan bueno, por permitirnos estar aquí en esta mañana a escuchar tu palabra, a escudriñarla y sobre todas las cosas, Dios, que la palabra pueda transformarnos un poco más a la imagen de Cristo. Señor, gracias por este tiempo de gracia que tú nos permites vivir a nuestros días, este tiempo que tu misericordia extiende para con nosotros. Señor, te damos las gracias por haber sido tan bueno hasta el día de hoy con nuestras vidas. Para muchos de nosotros hemos podido ver esta grandeza de una manera real y verdadera, pero pedimos el favor y la ayuda de tu Espíritu Santo para que a la misma vez pueda abrir los ojos de los incrédulos, los que no te creen, los que se resisten, y puedan ver esta gracia tan grande, Dios, que tú tienes para con todos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a seguir con el estudio de los atributos, y es algo de lo que venimos llevando un tiempo, exponiendo los domingos, los atributos de Dios, y es algo importante en cuanto a nuestras vidas cristianas, y es, digamos, la mejor manera de poder conocer cómo es el Dios que nos ha salvado para quienes somos salvos, y también para quienes no son salvos aún todavía, pues también es la mejor manera de poder ver esa grandeza de un Dios que es incomparable en cuanto a todo lo que tiene que ver con sus perfecciones. Pero a mí me gustaría exponer en esta mañana, si Dios no diera el tiempo, de qué es lo que la Biblia nos enseña, parte, siempre decimos parte porque nunca tendremos el tiempo para exponer todo cuanto tiene que ver con cada una de sus perfecciones, pero qué es lo que la Biblia nos enseña con respecto a la gracia de Dios. Yo creo que este es un atributo en el cual quienes somos hijos de Dios podemos deleitarnos y gozarnos en algo tan grande que no hemos merecido nunca jamás, pero que a Dios le ha placido darnos a la persona de Jesucristo por los únicos méritos de Cristo, y una salvación tan grande e incomparable que inclusive muchas veces nosotros, la Iglesia de Jesucristo, no estamos apreciando como realmente deberíamos de apreciarlo en cada una de nuestras vidas. Pero también a la misma vez, quienes aún no han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, yo te pediría, por favor, estate atento a este mensaje, porque esta es una palabra que Dios tiene también para con tu propia vida, y sería bueno que pudiéramos examinar nuestros corazones frente a lo que la Biblia nos enseñe por medio del Espíritu Santo en esta mañana, y poder ver nuestra condición real delante de un Dios que a nuestros días no solamente tiene misericordia para contigo, si no tienes a Cristo, sino que a la misma vez te está presentando una salvación que solamente, y esto es importante, puede ser efectiva y recibida por gracia.
Así que es bueno que si no tienes a Cristo, pudieras cuanto menos estar atento, abrir tus oídos y ver y apreciar lo que Dios quiere darte. Y a la misma vez entender que tú no tienes con qué pagar algo tan grande. Y aunque es una salvación que es gratuita 100% para nosotros, para Dios le costó la sangre de su propio Hijo Jesucristo, solamente tú la puedes recibir si la recibes por gracia. Paradójico, pero es una gran verdad. Así que este es un mensaje que nos concierne a todos. Y como cada vez que estamos presentando los atributos de Dios, hablar de la gracia de Dios, no estamos hablando, por tanto, de algo que Él tenga, sino es algo de lo que Él es. Como cada una de sus perfecciones, ¿verdad? Nunca debemos de asimilar las perfecciones de Dios como algo del tiempo, que Dios trasciende el tiempo, Dios es atemporal. Y hablar de los atributos de Dios o hablar de las perfecciones de Dios, no podemos hablar de algo que esté limitado y sujeto a nuestro tiempo y espacio. No, Él trasciende al tiempo y al espacio. Así que hablar de una perfección de Dios, una más que encontramos en las Escrituras, como es la gracia de Dios, la gracia de Dios es una gracia eterna. Es lo que Él es en su naturaleza. La gracia de Dios no ha empezado a existir porque tú y yo empezáramos a existir, sino que la gracia de Dios corresponde a la esencia de su naturaleza. Así que no es lo que Él tiene, sino es lo que Él es por siempre y lo que siempre ha sido. La gracia de Dios no se puede medir con el reloj humano. No es algo que nosotros podamos exponer simplemente a nuestros días y en nuestro tiempo y en nuestra cronología. No, nosotros podemos recibirla en nuestro tiempo, eso es una gran verdad, pero la recibimos en nuestro tiempo sin un principio, sin un comienzo y por tanto con lo que es la eternidad, lo que Dios siempre ha sido y no dejará nunca de ser. Pero es esta gracia de Dios la que debemos de entender que tampoco ha sido creada. Si Dios es un Dios increado y estamos hablando de las perfecciones de Dios o sus atributos, es importante que tú y yo tengamos esto bien conceptuado, ¿verdad? Cuando hablamos de la gracia no hablamos de algo creado, porque estamos hablando de Dios. Así que cada atributo que estamos exponiendo siempre hemos de entender que estamos partiendo de algo increado, como Él es. Por eso no es algo que Él tiene, porque lo que se tiene corresponde a las cosas creadas y efímeras, sino lo que Él es. Él es un Dios eterno, así que su naturaleza es eterna y por tanto la gracia de Dios es una gracia eterna. Y esto es muy especial, porque a la misma vez que cuando nosotros pusimos la semana pasada en cuanto a la misericordia de Dios, hoy, en este domingo que vamos a exponer la gracia de Dios, debemos también de recordar que aunque ambos atributos van muy de la mano, porque son prácticamente muy semejantes, nosotros cuando recibimos la gracia de Dios es que entendemos qué es la misericordia y qué es por tanto la gracia de Dios. Una de las cosas importantes que también debemos de diferenciar, que también lo expusimos cuando pusimos el atributo de la misericordia de Dios, es que la gracia de Dios es diferente a la misericordia en cuanto a cómo Dios está tratando con nosotros. Y dijimos que la misericordia de Dios tiene que ver con que Dios no nos está dando lo que realmente tú y yo merecemos. O sea, Dios en su misericordia no nos está pagando conforme merecen nuestros hechos. Y la verdad es que cada quien de nosotros, sin exclusión de ninguno, lo único que merecemos es la muerte, la ira de Dios y el mismo infierno. Porque nosotros hemos pecado contra Dios. El pecado es pecado porque es una ofensa primariamente contra Dios. Si no, no sería pecado. Y eso es algo muy grave que hemos cometido cada quien de los hombres, siendo descendente de Adán y Eva. Nosotros somos pecadores por naturaleza. La herencia que tenemos es una herencia pecaminosa. Y la verdad de lo de la misericordia de Dios que estuvimos viendo es que Dios no nos paga conforme merecemos. Y otra de las cosas que vimos es que la bondad de Dios confronta precisamente esta angustia y esta culpa que tú y yo tenemos. Y es por eso que Dios tiene misericordia. Y es por eso que a la misma vez Dios extiende el tiempo de tu vida y de mi vida para que dentro de ese tiempo y espacio nosotros podamos reconocer nuestras miserias y por tanto recibir lo que es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios, para que entendamos,
Es aquello que Dios extiende dentro del tiempo y espacio donde tú y yo vivimos, para que dentro de ese tiempo y espacio tú y yo podamos recibir la misericordia siempre y cuando reconozcamos nuestras miserias. Algo que creo que es importante y que la propia Biblia nos enseña es que si tú y yo, aunque tengamos el beneficio de la misericordia de Dios cada mañana, como son nuevas y nos enseña el libro de Lamentaciones, si en ese tiempo, en este día, poniendo un ejemplo más cercano, que Dios nos extiende el tiempo en su misericordia, y quienes no sois aún cristianos, dentro de ese tiempo no reconocéis vuestras miserias, la misericordia no tiene efectividad en ninguna de las vidas que no están reconociendo esta condición. Y aun cuando reconociéramos nuestras miserias, la misericordia de Dios tampoco es efectiva si nosotros no reconocemos quién es Dios. Es decir, Dios dice quiénes somos nosotros y lo entendemos porque podemos ver el carácter de Dios. Cuando nosotros somos lo que somos, no es para que tengamos contentamiento y vayamos a la cama y dormamos y pase otro día más. No, cuando Dios nos dice lo que somos, debe de compungir nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, tiene que traer un convencimiento verdadero de lo que es el pecado, y nosotros nos arrepentimos. Antes nos decía también Almindo, ¿no? Hay un compungir verdadero, hay un verdadero arrepentimiento, y esto es algo que de verdad no es a la ligera. Ayer estuvimos hablando un poquitín sobre esto, hay un poco en lo de la obra, ¿no? Y una de las cosas que me hace que pensar es que cuando hablamos del arrepentimiento, parece que estamos hablando de algo que es tan escuchado, tan oído, que prácticamente ya todo el mundo lo ha hecho porque confiese con su boca que yo me he arrepentido. Pero mira, el arrepentimiento verdadero, la persona que de verdad se arrepiente, la persona que de verdad clama a Dios con un corazón necesitado, con un corazón sincero, honesto. Y Dios perdona sus pecados por medio de esa fe en el arrepentimiento en Jesucristo, quien fue hecho pecado por nosotros. Yo siempre digo, eso es para mí el milagro más grande y eso no puede pasar desapercibido, ¿verdad? Pasamos a veces tiempo entre nosotros investigando quién es y quién no es cristiano. Eso no es correcto, porque el cristiano es visto de lejos. En su andar se reconoce a un cristiano. En su hablar se reconoce a un cristiano. En su manera de hacer, de pensar, se reconoce a un cristiano. En su manera de vivir es reconocido a un cristiano. En el gozo de esa salvación es reconocido a un cristiano. Y eso no quita de que tenemos momentos difíciles y muy difíciles. Pero Jesucristo nos dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo número 33, en el mundo tendréis aflicciones, ahí están, y aquí la tenemos. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Muchas son las aflicciones del justo, también nos enseña la palabra de Dios. Pero de todas ellas, sin exclusión de ninguna, dice que Dios es quien nos libra. O sea que esto es algo que trae beneficio al cristiano. Así que cuando una persona de verdad se arrepiente, es algo notorio. Es algo notorio y creo que debemos de insistir en este punto porque hoy en día esto como que se está cegando, se está apagando. El arrepentimiento prácticamente está siendo un método prácticamente de nuestra manera de pensar. Y a veces habla con uno y habla con otro. No, yo me he arrepentido, yo a mi manera yo ya he acudido a Dios. Pero es que no es tu manera ni es mi manera, es la manera de Dios. Y lo que Dios nos enseña es que el arrepentimiento tiene un fruto. Y ese fruto debe de ser digno de que esté en consonancia con lo que Dios ha dicho. Y cuando tú y yo somos perdonados, dependiendo de lo pecador que tú y yo nos consideremos, así estaremos con el gozo de Dios en nuestras vidas. Así será también el perdón de Dios. Y Dios nos ha perdonado tanto, Dios ha sido tan bueno, que a mí se me hace imposible poder aceptar un arrepentimiento y seguir siendo prácticamente el mismo. No ha ocurrido nada. No, yo me he arrepentido. Y sigue caminando, andando, pensando exactamente igual. Yo recuerdo, ¿no? Ya hablamos un poquitín de esto. No había quien me pudiera... El sombra mío, recuerdo que decía, calla un poco. Está bien, eres cristiano, pero calla un poco. Estás todo el día con lo mismo. Quien me estaba sombreando. Y mira, no había manera de cómo callar. No había manera de cómo poder evangelizar. Hablaba de Cristo, donde quiera que iba el tema era Cristo. Todo se movía en torno a Cristo. La primera vez que me acuerdo que bajé de permiso a casa era una mochila llena de Biblias, reuní a toda mi familia, repartí una Biblia a cada uno y empecé a hablar de Cristo, sin mucha aceptación, pero empecé a hablar de Cristo. Pero han pasado los años y de verdad te digo honestamente que ese pensamiento no ha cambiado. Y era notorio.
Y debe de haber un gozo, una alegría, debe de haber una satisfacción, un privilegio en aquellos quienes somos hijos de Dios. Dios me perdonó, Dios te perdonó y Dios quiere perdonarte en esta mañana. No me diga que eso es cualquier mensaje. Él me sacó del infierno, me ha trasladado de un reino de tinieblas a un reino de su luz admirable. Y de verdad que el único motivo, y creo que esto es para todo en común, para cada cristiano, por el cual entendemos que estamos donde estamos, es por servirle y agradarle a Él. Así que el arrepentimiento que Dios produce en nosotros, que es un fruto de la gracia, como dice el libro de los Hechos, que nos ha concedido ese arrepentimiento, aunque no lo entendamos, ni debemos de entenderlo tampoco. Pero Dios nos ha concedido en su beneplácito tiempo y soberanía que tú y yo nos arrepintamos. Y lo hemos hecho. Pero, ¿cómo estamos viviendo de ahí en adelante? Ese primer amor cuando vino a nuestras vidas fue algo pesado, algo que marcó nuestras vidas y no ha dejado de hacerlo. Y no ha dejado de hacerlo. Por eso yo me resisto a escuchar mensajes del arrepentimiento como si fuera cualquier cosa. O el nacer de nuevo. No. Dame todo lo que quiera después, pero en Cristo yo estoy completo. Es Cristo el que me salvó. Es Cristo y solamente Cristo. Es su sangre y solamente su sangre. En Él estamos completos. Nada fuera de Él. Pero es ese Cristo quien quiere también salvarte a ti en esta mañana. Y eso, como vamos a ver, solo y exclusivamente son por los únicos méritos de Jesucristo y el resultado de los méritos de Cristo, que es la consumación de Cristo en la cruz del Calvario, llevando su obra perfectamente en sacrificio al Padre. Ese consumado es lo que trae la gracia de Dios a ti y a mí. Es por ello que la gracia, siendo tan grande y tan costosa que Cristo mismo dio su sangre por ti y por mí, tú y yo podemos recibirlo de pura gracia. Por eso digo, abre tus oídos. No pienses que ha ocurrido simplemente cualquier asunto en tu vida tocante al arrepentimiento o lo que vaya a ocurrir en el arrepentimiento contigo. No pienses que es algo normal. No es normal. No es normal, es un milagro. Es un milagro. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo en esta mañana. Un milagro. Un milagro. Y ese es un milagro que produce la gracia de Dios. Qué especial es este. Y solamente la gracia de Dios. La gracia de Dios no aceptamos para ser salvos solamente. La gracia de Dios la vamos a necesitar hasta que Dios nos lleve delante de Él en su presencia. La gracia de Dios es algo tan importante que no podemos desprendernos por un solo momento de esa gracia. Somos sostenidos por los únicos méritos de la gracia de Dios. Estudiar en profundidad lo que tiene que ver con la gracia de Dios nos llevaría a muchas clases. No hace mucho dejé un programa de radio por distintos lugares donde estuve, empecé a hacerlo y tenía que ver con esto, con la gracia de Dios. Y estudiando toda la semana para dar el mensaje de la gracia de Dios, pude darme cuenta que jamás nunca terminaría. Luego siguió José Carlos, creo que sigue todavía con ello, pero es algo tan, y Loel, es algo tan extenso que no había cómo poder dejar de escudriñar sobre la gracia de Dios. De verdad, es un mensaje grandioso que a todos nos concierne y nos conviene, que esto está a nuestro favor. Y esto es para ti también. Así que la misericordia de Dios no nos ha pagado conforme tú y yo merecemos. Un versículo importante del Salmo 86, versículo número 5, nos dice: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para todos los que te invocan. Quiero que resalte esto porque aun cuando Dios tiene misericordia de todos, la misericordia es grande solo para aquellos quienes le invocamos. Y aquí la palabra grande marca una distinción entre lo que es la misericordia común para todos y aquellos quienes hemos reconocido nuestras miserias y en ese arrepentimiento sabemos que nuestras miserias han pasado por el corazón de Dios y entonces ahora es grande, solo y exclusivamente para quienes le invocamos. Así que este es el mismo principio con la gracia. Cuando hablamos de la gracia de Dios, es lo que Dios nos da a través de Cristo. Y precisamente lo que Dios nos da a través de Cristo es lo que no merecemos. Así que misericordia es que Dios no nos da lo que merecemos, no nos paga conforme merecemos, y la gracia es que Dios nos da lo que no merecemos, y esto es siempre en Cristo. Entonces, hablar de la gracia de Dios es hablar de una bondad de Dios que va dirigida precisamente a esa deuda que tú y yo tenemos, estando en demérito. Y nuevamente resaltar, demérito no solamente nos enseña que no tenemos mérito, sino que la palabra demérito hace énfasis
que aun cuando no tenemos mérito, en esa condición no solamente es que no tenemos, sino que todo cuanto tenemos, porque tenemos algo, está en contra ¿de quién? De Dios. Y ahí encontramos para mí un versículo muy especial como Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros, todos los seres humanos, si queremos ser salvos por la única gracia de Dios, debemos de reconocer que estamos en deméritos. En esa hostilidad nos encontramos cada quien de los hombres en la tierra. Así que la palabra gracia lo que nos está enseñando es este favor inmerecido que no merecemos, y precisamente es esta buena voluntad de Dios de querer tratar con sus criaturas, con quienes estamos en deméritos. Y no tiene que ver con lo que tú y yo pudiéramos pensar que merecemos. Nosotros merecemos en verdad algo, pero difícilmente vamos a reconocer lo que merecemos. Nosotros merecemos el castigo de Dios. Eso es lo único que merecemos. Eso es lo que merecemos. Si queremos hablar de justicia, eso es lo justo. Sin embargo, Dios ha tenido misericordia. No nos ha pagado conforme merecemos. Y en ese tiempo nos muestra el mensaje de gracia a través de Cristo. Un versículo muy famoso, muy conocido, muy leído, muy escuchado, como el mismo apóstol Pablo escribe a los Efesios, capítulo número 2, versículo número 8 y versículo número 9. De esta manera tan clara y evidente, de esta manera tan poderosa, tan conclusiva, el apóstol Pablo dice, porque por gracia sois salvos. Dime tú cómo tú puedes entender este versículo. Solamente hay una manera de comprenderlo. Si tú y yo somos salvos, debe de ser, y ahora bien, 100%, 100%, hablamos de lo que Dios ha hecho a favor de nosotros, por la gracia de Dios. Porque por gracia sois salvos. Y ahora bien, Pablo sabe que iba a haber hombres que refutarían este principio celestial. Por eso es que sigue diciendo el texto, por medio de la fe. Es por medio y únicamente de la fe. Y en continua dice, no es por obras, porque las obras traen una jactancia. Las obras nos incitan a apropiarnos de una gloria que solamente le corresponde a Dios. Por eso dice, por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Y no es por obra, dice, para que nadie se gloríe. Creo que es uno de los textos más escuchado, oído, leído. Y a la misma vez es uno de los textos que aún todavía no hemos aceptado o comprendido en su magnitud. Y aunque es una gran verdad que nunca lo vamos a lograr, hay algunos puntos esenciales que sí tenemos que apreciar. Y sin duda alguna tiene que ver con lo que recibimos tocante a la salvación de Dios para con nosotros. Si estamos en deméritos, no hay un solo acto que tú y yo podamos hacer para ganar esa salvación tan grande que Dios dice que la única manera es que debe de ser por méritos de Cristo. Y es por eso que es por gracia. Entonces la salvación es por gracia, por el único medio de la fe. Y porque la fe, ya hemos dicho en otra ocasión, en otras ocasiones, porque la fe es el único acto que no cuenta como obra tocante frente a la salvación de Dios. Y luego nos sigue enseñando también otro principio, es que no tenemos en nosotros nada que ni siquiera haya traído a Dios, porque lo único que teníamos es hostilidad contra Dios. Entonces ese acto de salvación solamente glorifica ¿a quién? A Dios. Y es ahí donde tú y yo entramos en el tiempo de misericordia. Dios nos presenta su gracia para que tú y yo creamos lo que Dios nos está enseñando. El problema muchas veces radica en que nosotros no creemos, hablamos también esto un poco. Prácticamente estamos haciendo un juicio a Dios. No estamos creyendo lo que Dios dice que somos, así que estamos llamándole a Dios mentiroso. Somos tan arrogantes los hombres que siempre tenemos la tendencia de sentar a Dios en el banquillo de los acusados. No estamos creyendo lo que Dios dice. Pero otra de las cosas importantes que es necesario también para separar solamente, no meternos mucho en materia, es que cuando hablamos de la gracia de Dios hay que separar algo que esto es de vital importancia y muchos lo confunden. Hay una gracia común o hay una gracia general, que esta es la gracia que Dios tiene con toda su creación donde tú y yo estamos incluidos, porque hemos sido creados. Desde la propia tierra geográficamente, los propios animales, las plantas, los hombres. Bueno, hay una gracia común que Dios
expresa a toda su creación y que esa sí que está al alcance de todos, aun cuando todos no la reconozcan. Pero eso no es la gracia que salva al pecador. Ahora, ¿hay dos gracias? No, hay una sola gracia, ¿verdad? Cuando hablamos de una gracia común, por definirlo como muchos teólogos la han definido, por traer claridad, y hablamos de una gracia salvífica, una gracia especial, es para que podamos apreciar la gracia que tiene que ver con respecto a lo que Dios ha hecho en beneficio de todos, pero que no tiene que ver con la salvación, y la gracia que única y exclusivamente tiene que ver con la salvación del hombre. Una sola gracia en el carácter de Dios. Dos manifestaciones, eso mismo que la misericordia también. Dos manifestaciones a todo lo creado. Y queramos o no queramos, nos encontramos todos en el mismo nivel, todo lo que Dios ha creado, pero dentro de esos todos, habemos algunos que hemos recibido esta gracia de Dios, que esta sí que es la que sale o es extendida por el canal de la cruz de Cristo, es a través de la sangre de Jesucristo, es a través de la expiación de Cristo. Por eso, frente a la cruz, trae un mensaje de salvación solamente. O sea, es la cruz la que aparece en ese mensaje de gracia y somos nosotros quienes somos expuestos frente al mensaje de la cruz para que podamos recibir aquel quien es la gracia sobre gracia, que se llama Jesucristo. Así que hablar de esta gracia de Dios no es, cuando hablamos de esta gracia, digamos, común, no es la que procede de la redención de Cristo, de su expiación, no es la gracia que realmente nos ha salvado. Si es la que todos tenemos en común en cuanto a los beneficios o a las bendiciones o a la benevolencia que Dios tiene con todo por igual. Mateo 5:45, creo que es un texto que siempre es bueno que cuando digamos algo tenga que ver primariamente con la Biblia. A mí me gusta hacerlo y creo que es correcto. Y después comprobar, para que nadie quede con duda, que es un pensamiento mío, comprobar por qué decimos lo que decimos frente a este púlpito. Bueno, porque la Biblia lo aprueba. Si no, no lo diríamos. Y nada mejor que lo que hemos dicho, nosotros nos trasladamos al Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo número 45. Hay múltiples pasajes que podamos ver lo que estamos diciendo, pero específicamente dice Mateo 5, 45, Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Lucas 6, 35, Él es bondadoso con los ingratos y perverso. Hechos 14, 16 y 17, el cual en las generaciones pasadas permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos. Y sin embargo, relata aquí Lucas, no dejó de dar testimonio de sí mismo, haciendo bien y dando lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando vuestros corazones de sustento y de alegría. Y un pasaje más, Salmo 145, versículo número 9. El Señor es bueno para con todos y su compasión sobre todas sus obras. Versículo 15 y 16. A ti miran los ojos de todos y a su tiempo tú les das su alimento. Abres tu mano y sacias el deseo de todo ser viviente. ¿Sabes? Este tipo de gracia general o gracia común que Dios está teniendo con toda la humanidad, lo que está mostrándonos es que Dios no nos está dando lo que en verdad merecemos y nos brinda unos beneficios de estar disfrutando de toda su creación donde es sustentada por el propio Creador. Es decir, tú y yo merecemos, como hemos dicho, el castigo, el infierno, la muerte, y Dios, sin embargo, está restringiendo ese tiempo y nos permite disfrutar de sus beneficios tocante a lo creado, a lo natural, a lo físico, para que simplemente tengamos un sustento y un subsistir dentro de ese tiempo. Y me gusta mucho cómo está hablando de las aves, está hablando de la propia tierra, está hablando de los propios seres humanos. Dios no está marcando una diferencia ahí, para con todos. Pero, sin embargo, esto no es esa gracia salvadora que nosotros podemos ver, que es el mensaje que queremos tratar en esta mañana. Cuando hablamos de esta gracia de Dios que procede de la cruz de Cristo, de la obra redentora de Cristo, de la expiación de Cristo,
Es aquella que solamente, y esto es creo que también algo importante, solamente podemos apreciarlo cuando estamos en Cristo, no es antes. No hay ojos para ver antes de la cruz esa gracia salvadora. Es por tanto que cuando pasamos por la cruz, nosotros empezamos a ver y a contrastar lo que merecíamos, lo que Dios nos ha dado sin merecerlo, y es cuando podemos ver de una manera más notable cómo ha sido esta gracia. Qué especial ha sido esta gracia para con nosotros. Y ya no trata con los asuntos físicos y efímeros, un sustento dentro del tiempo, no. Ahora está tratando con nuestro interior, ahora está tratando con nuestra pecaminosidad, ahora está tratando con nuestra redención, ahora está tratando con la justicia de Dios frente a nosotros, que no somos declarados ahora culpables porque somos hecho justicia en la persona de Jesucristo. Ahora obtenemos unos beneficios que solo y exclusivamente procede del trono de la gracia. Y eso es diferente. Ahora es cuando por la fe en el sacrificio de Cristo, Dios ha perdonado todos, y esto debemos de ponerlo como nunca en plural, todos nuestros pecados. Es cuando a la misma vez también nosotros aborrecemos el pecado. ¿Sabes? Esta es una gracia que no solamente nos salva, sino que nos enseña a aborrecer. La gracia es poderosa. Por eso la gracia es el sustento para que tú y yo no solamente seamos sostenidos frente a un Dios infinitamente santo, sino que nos da con qué para poder vivir con agrado delante de su santidad. Y es por esa gracia, porque la gracia nos enseña también a aborrecer lo que Dios aborrece. ¿Verdad? Esa gracia nos salva, pero esa gracia a la misma vez nos está infundiendo este aborrecimiento que solo exclusivamente procede del corazón de un Dios que está en contra del pecado. Por eso cuando hablamos de arrepentimiento, hablamos de salvación y hablamos de gracia y coqueteamos y nos gusta el pecado, nos deleitamos, ten por seguro que no has recibido esa gracia para salvación. Te lo garantizado. Si la gracia que te sustenta a modo de salvación no es la que te da el incentivo para aborrecer el pecado y tú buscas pecar todavía te agrada, estás en serios problemas. No entendiste esa gracia. Y un texto que creo que es muy claro, que nos enseña Pablo a Tito, capítulo 2, versículo número 11 y 12, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, pero cuando dentro del mundo de los hombres hay hombres que reciben esa gracia de Dios, dice que enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Nota el texto. La gracia de Dios se manifiesta para salvación, pero cuando la salvación es eficaz, ¿verdad? Cuando esa salvación es una salvación salvadora y nos ha alcanzado a nosotros, la persona de Cristo Jesús, nos enseña, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Por tanto, la gracia no solamente nos ha alcanzado y salvado, sino que la gracia nos está enseñando a renunciar al pecado con todo lo que somos. Esa es la gracia de Dios. Algo que he podido comprobar en mi vida, y creo que tú exactamente lo mismo, es que la gracia de Dios cada vez es algo que nos va estrechando más. Con el tiempo de los años, quienes vamos caminando con Cristo, entendemos que esa gracia cada vez nos permite menos, si es que Dios está obrando a nosotros. No es una gracia que nos invita a pecar, es una gracia que nos enseña a renunciar al pecado. Y donde antes no le dábamos importancia en nuestra manera de vivir, porque igual no teníamos conciencia para ello, hoy estamos entendiendo que este tipo de cosas que antes no nos afectaban, ahora entendemos que no solamente nos afecta a nosotros, sino que a Dios no le agrada, porque es una gracia santa. No podemos hablar de gracia, ¿verdad?, en cuanto a la salvación, sin hablar de la santidad de Dios. Y tampoco, por tanto, en vinculación con la santificación del creyente. Es imposible. Así que ese mensaje de gracia que para muchos no es valorado y es algo común y sin ningún tipo de peso, es todo lo opuesto en el verdadero cristiano. Esa gracia es poderosa, esa gracia es apreciante por un hijo de Dios o una hija de Dios. Ya no vive más de cualquier manera. ¿Y sabes qué pasa? Que ahora tú tienes con qué aborrecer el pecado, porque el sustento de la gracia te da el incentivo para aborrecer lo que Dios aborrece. Tú y yo somos participantes, como dice el apóstol Pedro, de esa naturaleza divina. Y eso es hablar de la gracia. Otra de las cosas que nos enseña la gracia es hacernos la pregunta, ¿por qué yo? ¿Te has preguntado alguna vez esto? ¿Por qué tú? ¿Por qué yo? ¿Por qué nosotros? Quienes estamos en Cristo. Otra de las cosas que trae la gracia de Dios a nuestras vidas es que solamente nos deja fuerzas para dar gracias, 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 gracias por todo. Y esto es lo que Pablo enseña a la iglesia de Tesalónica.
Dad gracias por todo a Dios, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros, y nunca mejor dicho, que en la persona de Jesucristo. ¿Tú le das gracias a Dios por todo? ¿Por todo? Bueno, la gracia nos enseña a tener siempre en nuestra boca ese agradecimiento a Dios. Ya no importa si nos gusta o no nos gusta, sino que ahora damos gracias a Dios por todo, porque entendemos que esto tiene que ver con un principio soberano también de Dios. Veremos cómo la gracia de Dios también es soberana. ¿Por qué tú? Bueno, por la sencilla razón, primariamente, porque Dios lo ha querido. Y luego, como consecuencia de ese querer de Dios, Él ha puesto en ti su buena voluntad, para que tú y yo podamos decir, yo quiero ser uno de los salvos. Pero siempre primariamente empieza con un acto de Dios. Y la pregunta también es, ¿por qué tú? ¿Por qué yo? ¿Qué hay en nosotros si estamos en deméritos? ¿Recordamos? Si lo único que yo tengo fuerzas es para hablar mal de Dios, contradecir a Dios, y aunque a veces no sea de manera verbal, sí es en nuestras acciones, cuando no tenemos a Cristo. ¿Por qué yo, si yo estoy en demérito? Es ahí donde está el milagro de Dios. Es ahí donde está la lección de Dios. Es ahí donde está la gracia de Dios. Es ahí donde Dios le ha placido que tú y yo formemos parte de su propósito eterno. Yo siempre digo que cuando ando desanimado me gusta pensar en estas cosas. De verdad, siempre suelo hacer lo mismo. Hago un repaso, paro y solamente me hago la misma pregunta. ¿Por qué a mí? Si no merezco, no merecí ni mereceré. Y solamente me quedo con un acto soberano de Dios que en verdad me atrajo y me sedujo a través de su amor. Me conquistó. Y es imposible de que uno pueda más soltarse de ahí. Es un amor fuerte. Es un amor verdadero. Por eso solamente nos quedan fuerzas para dar gracias a Dios por todo. Por todo. No merecemos nada y Dios lo está haciendo por los únicos medios de su gracia. Esa es la salvación gratuita. Para nosotros, valga la redundancia, pero para Cristo le costó su propia sangre. Por eso es paradójico, ¿verdad? Pudiéramos decir algo tan grande, algo como la Biblia nos enseña incomparable, como es la salvación de Dios, que a la misma vez sea algo gratuito. Pero sabes que esto gratuito no es por ser algo menos valioso, precisamente es gratuito porque jamás el hombre tendría con qué pagar la grandeza de la salvación tan grande. Entonces, a modo lógico simplemente, si la salvación es de Dios, si la salvación es por gracia, solamente puede venir por gracia porque nunca jamás el hombre tendría con qué para poder comprar esa salvación. Porque para poder comprar esa salvación el hombre tiene que actuar haciendo obras. Y toda nuestra justicia, como dice Isaías 64:6, son como trapos de inmundicia. No hay con qué pagar. Ni en el conjunto de toda una humanidad, por medio de las obras, se salvaría un solo hombre. Porque todos venimos de Adán. Y todos estamos contaminados con esa herencia pecaminosa. Entonces tiene que ser por gracia. Y solamente por gracia. Es ilógico que alguien pueda comprar esa salvación. Porque además entonces murió ¿quién? Cristo. Así que ese es un punto importante que Pablo nos enseña en Romanos capítulo número 11, versículo número 6. Aquí Pablo está contrastando la gracia con las obras del ser humano. Y a la misma vez nos está enseñando cómo es que nosotros podemos ser salvos. Y dice, pero si es por gracia, tenemos que tener algo bien claro. Ya no es a base de ¿qué? De obras. Las obras y la gracia es incompatible a modo de justificación. La gracia y las obras son compatibles a modo de santificación. Es decir, para que entendamos, no somos gracia o no somos salvos por obras, pero en verdad sí somos salvos para buenas obras. Y ahí tenemos Efesios capítulo 2, versículo número 10. Porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, de las cuales dice que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Son incompatibles a modo de justificación, son compatibles a modo de santificación. Pero lo que Pablo nos enseña aquí en Romanos 11:6 es un punto de vital importancia en cuanto a lo que venimos hablando de la doctrina de la gracia de Dios. Si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia, mira, ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Este es el pensamiento que Pablo está exponiendo a lo largo de sus escritos. Este es el pensamiento que Pablo destaca de manera grandiosa. La salvación por la sola fe.
Ya con anterioridad, precedentemente en el capítulo número 4, ahí mismo donde estamos en Romanos, nos habló del mismo principio. Versículo 4, ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Mas al que no trabaja, y aquí está lo tocante a la salvación, mas al que no trabaja, mas al que no tiene mérito, mas al que no tiene nada en sí mismo para comprar algo tan grande. Bueno, a ese tipo de persona, mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. ¿Tú estás trabajando para obtener la salvación de Dios o estás trabajando porque obteniste la salvación de Dios? Bueno, los cristianos, sin lugar a duda, debemos de estar en el segundo punto. Estamos trabajando y haciendo lo que hacemos porque ya hemos sido salvos. Pero no hemos trabajado para poder ser salvos. En contraste, Pablo dice, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y en todos los escritos prácticamente se le atribuye 13 cartas al apóstol Pablo. Esto es algo que siempre resalta. Le acompaña de manera especial a Pablo. ¿Sabes por qué? Porque Pablo era judío. Y Pablo pensó que para ser salvo él tenía que hacer lo que la ley exigía. Por eso era estricto ante la ley. Por eso hacía lo que hacía pensando que esta era la manera. Pero cuando se manifiesta la gracia de Dios, vemos a un apóstol Pablo, como dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo número 10. Y habla precisamente de ese estado de gracia. Pero soy lo que soy, porque su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes más, yo he trabajado, dice el apóstol Pablo, más que ninguno de todos vosotros, pero dice y resalta, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ve el potencial de la gracia de Dios en la vida del apóstol Pablo. Ese es el potencial que Dios te pone a ti y a mí también. Por eso hacemos lo que hacemos. ¿Y cómo lo hacemos? ¿De dónde salen las fuerzas, el ánimo? Bueno, de esa gracia de Dios. Es la gracia de Dios con nosotros, la que nos ayuda, ¿verdad? Es la que nos extiende esas fuerzas, o ese ánimo, o ese deseo de honrarle a Dios. Porque la gracia, recordemos, no solamente nos salva, nos enseña a vivir para Él. Así que eso es algo bueno. Eso es algo bueno que Dios está haciendo con cada quien de nosotros, sus hijos, los cristianos. Por eso el versículo número 16, ahí en el mismo capítulo de Romanos, capítulo número 4, mira lo que dice. Por eso es por fe, y solamente por fe, para que esté de acuerdo con la gracia. Ahí se encierra la salvación. Es por gracia, y solamente por gracia, pero por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia. Nada más puede entrar en el tema de la salvación. La gracia y la fe. La gracia, lo que Dios ha hecho, la fe, lo que nosotros creemos para ser salvos, no para ayudarle a Dios para que nos salve. Esto no es bíblico. Por eso es por fe, dice Pablo, para que esté de acuerdo con la gracia. Esto es lo que ha ocurrido en cada uno de nosotros, los que somos hijos de Dios. Por eso, esa salvación tan grande solamente se puede recibir bajo este principio, este modelo, este patrón que Pablo presenta vez tras vez. Y solamente es por eso. Por eso la gracia resiste a los méritos humanos. Por eso la gracia resiste al orgullo, a la jactancia del hombre. Por eso la gracia rompe y quebranta los pensamientos que el hombre se atribuye en sí mismo, que pudieran presuponer que son correctos ante las demandas de Dios. No, es por eso que Dios resiste a los soberbios y da gracia solamente a quienes, a los humildes, como dice en 1 Pedro 5:5. Dios tiene una resistencia contra los soberbios, contra los orgullosos. Es que ni siquiera hay conciencia de esa resistencia. En el texto lo que dice es un muro, ¿verdad?, de contención tremendo. Es inviolable. Dios lo que está literalmente diciendo no hace un muro de contención. Dios está resistiendo ese tipo de pensamiento. No hay un solo hombre tras ese muro que pueda saltar el muro y apropiarse de esa gracia. No, esa gracia es para los humildes. ¿Sabes quiénes son los humildes? Tú vas a las bienaventuranzas en Mateo capítulo número 5, versículo número 3, y te da el principio. Bienaventurados los que reconocen su necesidad espiritual. O bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mendigos, los que no tienen nada, absolutamente nada, para darle a Dios a cambio de la salvación. La palabra en el griego es mendigos espirituales. A ti a mí nos conviene ser mendigos en todo. Porque este tipo de ser mendigo trae dependencia a Dios. Eso es lo que trae esta mendicidad, dependencia a Dios. Pero eso es ser bienaventurados.
los pobres, no los ricos. Me gusta lo que Arthur Pym dice tocante a este atributo. Dice que la gracia divina es el favor soberano y salvador de Dios, ejercido en la concesión de bendiciones a los que no tienen mérito propio y por las cuales no se exige compensación alguna. Más aún, es el favor que Dios muestra a aquellos que no solo no tienen méritos en sí mismos, sino que además merecen el mal y el infierno. Es completamente inmerecida y nada que pueda haber en aquellos a quienes se otorga es capaz de merecerla. La criatura no puede comprar, lograr ni ganar esa gracia. Si lo pudiera hacer, me gusta como dice algo tan bíblico, no sería gracia. Si nosotros pudiéramos comprar la gracia, es que tenemos méritos, entonces ya no es una gracia, ya es una deuda. Es lo que hemos estado leyendo antes en Romanos. Ya no sería gracia. Por eso la salvación es por gracia. Y aunque sea algo que no comprendamos o no alcanzamos a comprender, debemos de entender que estamos hablando de ese carácter divino de Dios. Debemos de entender que esa salvación no es algo, o esa gracia no es algo temporal o espontáneo. No, es algo eterno, es algo eterno. Cada quien de los hombres que han sido salvos en todos los tiempos de la historia de la humanidad, solamente han podido ser salvos por la gracia de Dios. Antiguo y Nuevo Testamento. Bajo lo que estamos viendo, no hay manera de cómo poder ser salvos si no es por esa gracia. Pero a la misma vez, también es importante ver que cada uno de nosotros, los que somos salvos, no es algo que ha sido dado a nuestras vidas de manera momentánea en el tiempo tuyo y mío por parte de Dios, no. Cada uno de los hombres y mujeres que son salvos, en la redención final de Cristo por todos los que sean salvos, siempre tiene un carácter eterno. Mira cómo Pablo lo enseña en su segunda carta a Timoteo, en el capítulo número 1, en el versículo número 9. Por eso es importante que entendamos que cada quien de los que somos salvos, solo y exclusivamente son por los únicos medios de la gracia, y debemos de saber que no es algo de nuestra época, tiene que ver con el carácter de Dios, quien nos ha salvado, dice Pablo a Timoteo, y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Desde la eternidad. ¿Sabes? Es que debe de ser de esta manera, porque Dios es eterno. Entonces no es una gracia que tiene su comienzo contigo, conmigo. Nosotros la recibimos, como Pablo dice a Timoteo, en Cristo. Sin embargo, esto está en un destino de la eternidad. No hay nada que coja a Dios por sorpresa ni por asombro. No hay nada que Dios esté haciendo que no esté en su plan eterno como algo nuevo para tu disposición. Lo que nosotros estamos mostrando cada vez que somos salvos es que Dios eternamente ha tenido un plan y propósito para con cada quien de nosotros. Se está confirmando lo que Dios ha hecho desde la eternidad. Y esto nunca está excluyendo la responsabilidad, como estamos estudiando en Romano, de cada quien de nosotros. Es importante resaltar y recalcar nuevamente que los hombres que vayan al infierno serán siempre por su propia responsabilidad. Siempre, siempre. Pero los hombres que vayamos al cielo será por pura gracia. ¿Entendemos esto? Siempre. Si no, toda la doctrina bíblica se desmorona. Y debemos de defender estos principios. Creo que ese es el deber que tenemos también la iglesia. Así que no hay un solo rincón en todo lo creado que no esté siendo habitado por la gracia de Dios. Por la gracia del Dios omnipresente. Que significa que Él está en todo lugar. No hay un solo rincón que no esté habitado por la gracia de Dios. Primera de Pedro capítulo 5 versículo número 10, el apóstol Pedro dice: mas el Dios de toda gracia. No hay un solo rincón. Él es el Dios de toda gracia. Es importante de verdad que podamos entender que jamás, nunca estará nadie en el cielo sin haber sido por gracia. Jamás nadie se salvará sin la influencia de la gracia de Dios. Nunca. Y es triste ver cómo hay algunos que, creo que es en Juan 1:17, que tergiversan este texto y comparan a Dios en el Antiguo Testamento como un Dios de ley, y en el Nuevo Testamento están comparando a un Dios de gracia por medio de Cristo. Y usan este texto que dice: pero la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? De Cristo.
Lo primero que debemos entender que es un texto fuera de contexto si pensamos ese punto. La ley nunca se originó en Moisés. El texto dice, la ley fue dada ¿a quién? A Moisés, y eso cambia todo. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Noé, creo que en Génesis 6:8, Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Yo te pregunto, en los días de Noé, en el tiempo cronológico de nuestra era, ¿estaba la ley dada? No. La ley tiene un periodo de 15 siglos antes de Cristo. Y fue dada a Moisés. Pero la pregunta es, ¿para qué fue dada la ley? ¿Para que el hombre se salvara? No. La ley fue dada por la gracia de Dios también a Moisés, para que lo transmitiera al pueblo cómo es el carácter moral de Dios frente a la pecaminosidad de los hombres. Eso es gracia. La ley, según Romanos capítulo número 7, es siempre santa, justa y buena. Siempre. El carácter de la ley es el carácter de Dios. El decálogo, los 10 mandamientos, nos está diciendo quién es Dios. ¿Eso es malo? No, eso es gracia. Pero al tiempo anterior a la ley, los hombres se salvaban igualmente por gracia. El caso de Noé. Noé fue salvo porque halló gracia ante los ojos de Dios. Y no existía la ley mosaica. Hay personas que confunden ese texto. Y como que presentan a un Dios en el Antiguo Testamento solamente que se rige por la ley. Entonces tenemos que reconocer que se salvan cumpliendo la ley. Esto era el error de Pablo y de los judíos. Porque la ley nunca fue dada para que el hombre se salvara cumpliéndola. Por eso es que vino el cumplimiento de la ley. ¿Quién es Cristo? Y Él es el único quien pudo satisfacer todas las demandas de la ley de Dios para que nosotros podamos ser salvos por la gracia que es el cumplimiento de la ley. Por eso es que somos salvos por gracia. Pero es el mismo Dios y es la misma gracia. Por eso digo, no es bueno que pensemos que jamás nunca encontraremos quienes vayamos al cielo, es que tenemos a Cristo, será por gracia, pero no encontraremos nunca en el cielo alguien quien haya sido osado a entrar excluyendo la gracia. No existirá sin duda alguna. Entonces la gracia no comienza, ¿verdad? O la ley tampoco comienza con Moisés. Fue dada. ¿Existía ya o no? Ya estaba. La ley es el carácter de Dios. Digo siempre que no hay una buena exégesis o una buena doctrina de la ley, siempre se errará en muchos puntos de la Biblia, siempre, y este es uno de ellos. ¿Que la ley empezó a hacerla cuándo? No, la ley vino, la ley es Dios, es su carácter. Por eso digo, no, qué contradictorio es pensar en esa manera, qué falta de Biblia hay ahí en ese pensamiento, mucho. Qué falta del estudio de los atributos también, no es lo que Dios nos está enseñando. Dios está revelando estos principios morales de suyo por medio de lo que es la ley. ¿Y por qué la ley es buena? Porque Dios es bueno. ¿Por qué la ley es santa? Porque Dios es santo. ¿Por qué la ley es justa? Porque Dios es justo. 3 atributos de Dios. Como dice en Romanos 7:12, la ley es santa, justa y buena. Son 3 atributos de Dios, eso es la ley. Noé halló gracia ante los ojos de Dios en el Antiguo Testamento y nosotros estamos hallando gracia ante los ojos de Dios en el Nuevo Testamento de la misma manera. Pudiéramos decir que nosotros todavía con más responsabilidad y mayor esplendor frente a la obra consumada de Cristo en la cruz. En el Antiguo Testamento apuntaba todo al Nuevo, pero igualmente tenía que creer lo que Dios había prometido tocante al Mesías. Y a la redención en Cristo, todo era una tipificación, todo apuntaba, ¿verdad?, a aquellas sombras y modelos que vendrían en el antitipo, ¿quién es Cristo? Es decir, Cristo cumpliría todos los tipos y la sombra del antiguo pacto, pero como quiera siempre era la sombra de un tipo. Era Cristo. Todo el tabernáculo, el mobiliario, lo que era el ministerio, representa a Cristo. ¿Queremos ver el cumplimiento? La cruz del Calvario. Es Cristo. Así que ¿cómo pensar que podemos ser salvos sin este principio de la gracia de Dios? Dice en Romanos capítulo número 5, versículo número 20 y 21. Este es un texto muy importante. Dice, y la ley se introdujo. Nota que no es que la ley empieza a existir, no. Vuelvo a reiterar este principio, la ley se introdujo, la ley fue dada, la ley vino, existía. La ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Entonces, para esto se introdujo la ley, para resaltar la santidad de Dios. La ley se introdujo para definir y poner nombre a nuestro pecado. Para eso vino la ley.
para que nosotros pudiéramos reconocer que estamos incapacitados, que no tenemos los medios ni los méritos para cumplirla. Entonces la ley muestra el estado de gracia que Dios sigue teniendo con nosotros para que alguien pague por lo que tú y yo nunca pudimos pagar. Segunda de Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre, pero siendo rico, para que por medio de su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Ahí lo tiene con más claridad. Ya conocéis la gracia de Dios y nos está hablando qué es lo que Dios hizo en Cristo. Esa pobreza tiene que ver con la humanidad. Se hizo pobre siendo rico. Pero es que por medio de su carne, ¿verdad? Su humanidad es que Él lleva a cabo el sacrificio perfecto al Padre. Y lo que ocurre tras esa cruz es precisamente esa plenitud que todos tomamos y es gracia sobre gracia. Y eso es lo que nos está mostrando. Sobreabundó más la gracia. Ha sobreabundado la gracia. Cuando David escribe en el Salmo 145, en el versículo número 8, dice que clemente y compasivo es el Señor. Dice que es lento para la ira y grande en misericordia. Es un texto rico en atributos y nombre de Dios. Pero sabes, la palabra clemente, de donde proviene de la palabra hebrea, se puede traducir perfectamente como lleno de gracia. Y estudiando esta palabra es muy rica. Lo que David escribe en el Salmo 145, versículo número 8, este Dios clemente es un Dios lleno de gracia. Lleno de gracia. De modo que la gracia, como hemos visto, es eterna, como Pablo nos ha enseñado a Timoteo. La gracia, como también hemos visto, es gratuita, como también Pablo enseña a Efesios. Pero también Pablo en Romanos 3:24 dice que siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, siendo justificados gratuitamente por los únicos méritos de Cristo, por la única gracia de Dios el Padre a través del sacrificio perfecto, quien era Cristo, ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero dice que esta justificación es gratuita, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Sí que es eterna, es gratuita. Pero algo de lo que a veces a nosotros, la Iglesia de Cristo, como que tenemos una hostilidad o no aceptamos muy bien cuando hablamos de que la gracia de Dios también es soberana. Y ahí empezamos a hacerle juicio a Dios siempre. Si estamos estudiando los atributos de Dios, es que todos los atributos son codependientes unos de otros. No existe el Dios de toda gracia y el Dios de alguna soberanía. No existe un Dios lleno de misericordia y con poco enojo. Existe la totalidad del carácter eterno de Dios en toda la esencia de su naturaleza, que igualmente como Dios es un Dios de toda gracia, también es un Dios que tiene todo el poder y es un Dios por tanto todo soberano. La gracia de Dios es una gracia soberana y es ahí donde radica la gracia. Si no, no sería gracia. Porque el acto que Dios está haciendo a favor de la humanidad es un acto soberano, sin mérito alguno en los humanos. Por eso la gracia de Dios también es soberana. Es una gracia soberana sin lugar a duda. Y si no, piensa el último versículo que hemos leído, Romanos 5:21. Para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine. Mira, para que la gracia reine debe de haber un rey. Y esa gracia es del rey. Para que la gracia reine debe de haber un soberano. Y esa gracia le corresponde al soberano. Para que la gracia reine debe de haber un trono. Y ese trono está lleno por el soberano, único Rey de reyes y Señor de señores. Así que a ti y a mí nos conviene que creamos que la gracia de Dios es una gracia soberana. Hebreos capítulo 4, versículo número 16, nos invita a acercarnos al trono de la gracia. Mira dónde está la gracia, sentada en su trono. Y hay cristianos que esto no lo entienden, porque están pensándolo aquí, bajo sus propios méritos todavía. Y sabes, el factor importante de quien está sentado en ese trono se llama Jesucristo, es un trono de gracia. Es por eso que nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro. ¿Sabes por qué hallamos gracia? Porque Él está sentado en su trono de gracia. Lo cual significa, la ilustración del texto es que tú y yo nos acercamos no a un lugar, sino a una persona. Él es la gracia, Cristo. Y a veces nos perdemos tantísimos grandes privilegios. Para que la gracia reine debe de ser una gracia soberana y por tanto debe de existir un Dios que es soberano. Es ese trono de gracia al cual tú y yo somos invitados
a que nos acerquemos. La gracia es gracia y es algo que no comprendemos y por tanto tampoco algo que merecemos. Leí esta mañana en el Antiguo Testamento, 2 de Crónicas, capítulo 33, un capítulo que nos habla de un rey, del rey Manasés. Un rey que por 55 años, que estuvo reinando en Jerusalén, comenzó a reinar a la edad de 12 años, pero tú ves 2 de Crónicas, capítulo 33, tú no vas a entender lo que pone ahí, si no es bajo la comprensión de la gracia de Dios. Un rey idólatra. Un rey que hace cometer idolatría al pueblo de Dios. Un rey que consulta con los adivinos, con los brujos, hechiceros. Un rey que sus propios hijos son llevados en sacrificio a los dioses paganos en el fuego. Eso era el rey Manasés. Un rey atroz, malo, perverso. Por 55 años, un rey que dice la Biblia que estuvo haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Pero dice en el pasaje del capítulo 33 que un día, cuando por medio de los asirios, resumiendo un poco este tiempo de la Biblia, este capítulo, Dios va a tratar con Manasés y el pueblo. Y permite que sean los asirios quienes les lleven al cautiverio babilónico. Y es en medio de esa angustia y dolor. Literalmente dice que estando Manasés en angustia y gran dolor, empezó a clamar a Dios. Mira lo que hace la gracia de Dios. En esa condición de estado del rey Manasés. Y Dios oye el clamor de este rey, perverso, como lo más perverso que pudiera imaginarte. Y Dios empieza a tratar con Manasés. Y Dios perdona a Manasés. Y Manasés, cuando muere, se reúne con sus padres. Esta es la expresión de los que son salvos en el Antiguo Testamento. ¿Cómo se llama eso? Gracia. Gracia sobre gracia. Pero te vas al Nuevo Testamento. Podemos poner otro ejemplo, el caso, por ejemplo, de Saulo de Tarso. Hechos capítulo número 9, versículo número 1 y versículo número 2. Un hombre que solamente tenía disposición de perseguir a los cristianos, encarcelarlos o matarlos. Y pensaba que aquello era lo que Dios exigía. Respirando aún amenazas de muerte en contra de la iglesia. Él va camino a Damasco. Y el Dios de toda gracia se presenta a Saulo de Tarso. Y Saulo de Tarso es convertido ¿en quién? En Pablo. Y tú puedes ver en Filipenses capítulo 3, versículo número 5. Y tú puedes ver en 1 de Corintios capítulo número 15. Y ahora, siendo alcanzado por la gracia de Dios, es que Pablo reconoce lo que era antes, miserable, perseguidor de la iglesia, era como un abortivo, nacido fuera de tiempo, y lo que era cuando recibe la gracia. Es ahí dentro de ese contexto que dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Tú y yo solamente podemos ser lo que somos con agrado ante los ojos de Dios por la gracia suya. Nunca fuera del estado de gracia. Siempre es por la influencia de la gracia de Dios. Y eso es algo incomparable. Eso es algo rico. El periodo bíblico nos lo relata con bastante claridad. Pero mira, acabando solamente el relato, no sé cuántos conocéis el himno de Sublime Gracia, de John Newton, siglo XVIII. Inglés, poeta inglés, un hombre quien era comerciante o traficante de esclavos. ¿Conoce la historia? Es un famoso himno. Este hombre, la misma historia. Un día está navegando, traficando con esclavos. ¿Sabes si este hombre era un hombre impío? Malo de los malos también. De hecho, su propio negocio que tenía con todo lo que tenía que ver con los esclavos. Pero ¿sabes de dónde nace el himno de Sublime Gracia? De la gracia de Dios, no de la suya. El himno de Sublime Gracia, siglo XVIII, nace de la gracia de Dios. Porque John Newton puede entender y puede ver y abrir sus ojos y componer este himno pensando en la miserabilidad que él tenía frente a un Dios bueno y compasivo que mostrando su bondad pudo llevar a este hombre a un verdadero y profundo arrepentimiento. Por eso él puede hablar y escribir en su himno, ¿verdad? Sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó. Yo era antes ciego, decía él, ¿y ahora qué? Veo. Pero es por eso que ese himno existe. Porque da y arroja una luz especial a John Newton de lo que es su gracia. Así que esta gracia de Dios es la que también Dios tiene hoy para cada quien de los hombres que creen en lo que Dios ha hecho a su favor por los únicos méritos de Cristo Jesús. Para acabar en Efesios capítulo número 1, versículo número 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él de la fundación
antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Y ahora nos dice el propósito de todo ello, para la alabanza de la gloria de su gracia. Todo tiene que ver con el asunto de su gracia. Para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente, nuevamente resalta la definición de la gracia de Dios, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros, ¿en quién? En Él, en el amado. Es en Él que tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, pero según siempre dice las riquezas de su gracia. Aun cuando es uno de los capítulos más profundos y difíciles de exponer, entender, todo el asunto de lo que vemos aquí para mí se resume en algo muy sencillo. Es un asunto de gracia. Es un asunto de las riquezas de su gracia. Cada quien de los hombres que somos salvos, no solamente somos salvos por la gracia de Dios, sino que cada quien de los hombres que somos salvos para verificar nuevamente y para alabar nuevamente cómo ha sido esta salvación. Y es para alabanza de la gloria de su gracia. Él te está salvando para su gloria. Él te está salvando para su alabanza. Y esto es porque hay riquezas de su gracia que al día de hoy también es para ti. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. No entender lo que Dios está queriendo de nosotros. Pablo entendió esto y con este versículo acabo. Hechos capítulo 20, versículo 24. Vivió con un fin y un solo propósito cometido a lo largo de su ministerio. Y cuando se despide de Éfeso, de Mileto, hay algo que predomina en este pensamiento de Pablo. Y me encanta cómo él define su vida cristiana y cómo él quiere acabar la carrera. Y él dice las siguientes palabras: pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. La gracia divina cautivó el corazón del apóstol Pablo. ¿Sabes? La gracia de Dios no nos deja con tiempo para cosas sin sentido. La gracia de Dios no nos da el tiempo para que nosotros pequemos. Nos da el tiempo para que aborrezcamos el pecado. Es lo que hizo la gracia de Dios en la vida del mismo apóstol Pablo, y es lo que también está haciendo nosotros, y es lo que también quiere hacer para con quienes no tengáis a Cristo todavía. ¿Te resiste todavía esta gracia? Después de lo que hemos expuesto, ¿puedes resistirte todavía a esta gracia? Y aún para algunos que hayan creído que han sido salvos, en su manera de andar, ¿eres un hombre o una mujer que aborreces o aborrecemos el pecado con todas nuestras fuerzas? Que antes, si hemos pecado de pecar, hemos batallado, luchado, llorado. ¿Ha habido este dolor en nosotros cuando nosotros hemos fallado a Dios y hemos sentido este compugir profundo por haberle fallado? ¿Nos hemos levantado después del día siguiente aborreciendo aquello que nos hizo pecar contra Dios? Porque eso es la gracia de Dios. ¿O estás contento como vives a tu manera? Pensamiento, tus proyectos, tus vanidades, tus lujurias, tu engaño, simplemente pensando que tú eres el centro de atracción de todo el mundo. Es ahí donde el diablo te quiere, te tiene en sus manos. Pero tú en esta mañana también puedes ser otro, como dijo el mismo apóstol Pablo, que solo y exclusivamente por la gracia de Dios, tú puedes ser lo que Dios quiere que sea. Y hoy en esta mañana Dios te brinda la misma gracia que nos ha brindado a muchos de nosotros, la misma gracia que le brindó a Manasés, la misma gracia que le brindó al apóstol Pablo, la gracia que ha brindado a la iglesia suya, que Él compró con su propia sangre. Esta gracia también está hoy para ti. ¿Qué vas a hacer con esta gracia? ¿La vas a interpretar a tu manera nada más? ¿Vas a seguir pensando que eres cristiano o cristiana sin serlo de verdad porque no reúne las condiciones, no para serlo, sino por lo que tú dices que ya eres salvo? ¿Esas condiciones no van de acuerdo al carácter de Dios? Bueno, es precisamente a ti en esta mañana a quien Dios quiere nuevamente decirte que su gracia es una gracia dada para ti en Cristo Jesús. Para que tú no solamente sepas el asunto de la gracia, sino para que te arrepientas con todo tu corazón y deje que esa gracia te transforme. Deje que esa gracia te salve. Deja que la gracia de Dios no solamente sea manifestada para con tu vida, sino que sea apreciada por tu propia vida. Es para ti. Y en este rato que tengamos de alabanza, de oración, no te quedes igual
como si esto para ti no hubiese tenido ningún propósito o sentido. Tú necesitas a Jesucristo para ser salvo de su ira. Y es en este tiempo de gracia donde tú tienes que tener una plena convicción que realmente has sido salvado por Él. Has sido perdonado y lavado por la sangre de Jesucristo. Así que Dios abra tus ojos, si no tienes a Cristo, para ver lo que en verdad eres delante de Dios en Cristo. Tú puedas apreciar lo que Dios y solamente Dios puede hacer por medio de su Hijo. Reciba a Jesucristo como Señor y Salvador. No esperes más. Hazlo, porque este es el tiempo propicio que Dios te brinda. No te importe quién está a tu lado. Nos preocupa tanto el asunto de los demás. De verdad que esto es un espíritu increíble. Hay hombres y mujeres sin personalidad, sin carácter. Todo el día está cuestionando cómo los demás le ven, cómo los demás están opinando de él. Esto es algo tan tenebroso, porque lo que nos está tapando es la opinión de lo que Dios tiene en verdad de nosotros. Esto está opacando el único propósito por el cual tú y yo hemos sido salvos, es para la alabanza de su gloria. El asunto aquí es Dios con nosotros. El asunto es lo que tú y yo somos delante de Dios. Por eso digo, si hoy no tienes a Cristo, olvídate de quién está a tu lado. Y ríndete a Dios en la persona de Jesucristo. Confiesa tus pecados, pide perdón con todo tu corazón. Porque este Dios de toda gracia quiere salvarte. Él quiere salvarte, Él quiere traer paz a tu vida. ¿Sabes lo que significa esta paz? El perdón de tus pecados. Esto cuando tú lo experimentes, jamás lo vas a poner en tela de juicio. Es por lo que tú estás en esta tierra. Y solamente por ello. Porque Dios dice en el libro de Isaías que para gloria suya Él te ha creado. Ponte en sintonía con la gloria de Dios. Y eso significa recibir la gracia de Jesucristo a tu vida. Amén.